Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos, chicas? Yo soy Diana Garcés y aquí estamos en el grupo privado de Hablando de Sexo sin Censura. Hoy vamos a hablar, o bueno, esta semana estamos hablando sobre educación sexual. Y está muy interesante el tema, no sé si se han pasado por las preguntas que he hecho, que está, bueno, el tema está candente, todos allí compartiendo, me encanta, porque la verdad es que hay mucho que hablar sobre este tema, tenemos todavía muchas cosas que compartir y eso nos va a ayudar muchísimo para el trabajo que voy a proponerles esta semana que hagamos. Entonces, para las personas que están en el grupo privado, las preguntas que llevamos hasta el momento son: la primera, que ya tiene más de 30 respuestas y hay muchos que tienen un hilo así larguísimo, dice: cuéntanos cómo ha sido tu educación sexual. Listo, y la que viene el día de hoy va sobre cómo ha afectado esa educación sexual tu forma de relacionarte, ¿sí? De las relaciones que tienes actualmente. ¿Cuál es la idea de hablar de esto, no? ¿Por qué se me ha ocurrido sacar este tema y, bueno, qué finalidad tiene? Pues la verdad es que me parece interesante que hablemos sobre la educación sexual que hemos tenido, porque soy del pensar que saber esto, o sea, recordar esto, nos ayudará a definir mejor el camino que vamos a trazar, lo que queremos realmente vivir en nuestras relaciones. El pasado, a ver, es que hay una cosa aquí. Yo no estoy muy de acuerdo con que miremos el pasado, ¿no? Con estar allí pensando en, no, ¿por qué fue o por qué no fue y todo esto? Yo no estoy de acuerdo en eso. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que a veces es necesario dar una mirada a ese pasado para saber cómo estamos viviendo hoy en día y qué podemos hacer para mejorar. ¿Listo? Esa es la idea. Y pues realmente cuando hablamos de educación sexual, cuando hablamos de sexo, y nos preguntamos qué tanto sabemos, pues la respuesta cómo es. O sea, si yo te pregunto en este momento qué tanto sabes de sexo, tú podrías decirme mucho, poco, lo sé todo. Sí, hay personas que me han dicho, yo lo sé todo. O sea, nada me sorprende y me parece genial. Bueno, listo. O sea, hay personas que lo saben todo. Pero ¿qué tal tú? O sea, tú te lo has preguntado, yo me lo pregunto, ¿sí? Bueno, trabajo en temas de sexo, tengo un blog de sexo, tengo un congreso de sexualidad consciente, hablo con personas, sigo personas, estudio y yo siento que no sé nada, ¿sí? A veces me pongo en plan de, mierda, todavía todo lo que me toca por aprender, ¿no? Y sobre todo por experimentar, porque claro, los libros, pues ahí hay un montón de información y tenemos un montón de conocimiento en internet, tú buscas y también encuentras un montón de cosas, pero ¿qué tanto realmente sabes de eso y qué tanto has experimentado? Ahí es donde está el quick de la situación, ¿no? Porque no es solamente que aprendas un poco de teorías, que sigas un poco de sexólogos, de psicólogos, de profesionales de la educación sexual, que está muy bien y que te va a ayudar un montón, pero ¿qué te ganas conseguirlos y no practicar, no hacer cosas por ti mismo para ayudarte en ese camino? ¿Sí? No nos ganamos nada, ¿no? Entonces a la final está muy bien saber. Y también yo te daría un consejo aquí con esto. Para aquellas personas que dicen que lo saben todo, que los felicito, les diría que aprendamos a ser un poco también más humildes, ¿no? Porque saberlo todo, no sé, a mí me parece como que se pierde la magia. O sea, si lo sabes todo, ¿qué hay de divertido? ¿Qué hay de divertido en hacer o en investigar algo? Pues ya lo sé, ya ni siquiera lo investigo, ni siquiera lo intento porque no vale la pena. ¿Listo? En cambio, cuando todavía como que estamos en esa búsqueda, en ese querer aprender, pues estamos con esa curiosidad, con esas ganas de descubrir, de explorar, de jugar incluso. Entonces, la invitación aquí es a que, bueno, vuélvete un todo, pero no te vuelvas arrogante con esa sabiduría, sino que, por el contrario, que eso te permita abrir otras puertas para seguir investigando y para seguir aprendiendo y seguir educándote, ¿listo? Porque en temas de educación sexual, algo que coincidimos todos, y por aquí apunté, varias cositas apunté, porque claro, en el grupo han contestado un montón de cosas que me ha ayudado precisamente para que hablemos de esto. Y resulta que una de las cosas que vi que contestaban cuando les pregunté sobre cómo había sido su educación sexual, pues mira, la mayoría coincidía con que había sido autodidacta, ¿sí? Una educación, o sea, un estudio de la sexualidad, más que todo, pues ellos mismos, ¿sí? Con experiencias y pues buscando en libros y cosas así, pero no habían recibido una educación ni de padres ni de profesores.
Otra cosa era que me sorprendió que varias personas mencionaran a su pareja como una persona que le había enseñado sobre sexualidad, sobre educación sexual. Estupendo. Uno con la pareja es con la persona con la que más puede aprender y con la que más puede también, o sea, además de disfrutar, pues aprender un montón de cosas. Entonces, me parece estupendo que aprovechen pues, esa relación para eso, ¿no? Para aprender. Hay otras personas que hablaban que sus padres les daban libros. A mí me pasó lo mismo. Y de hecho creo que lo mencioné, ¿no? En mi casa, mi educación sexual fue así. Había una enciclopedia sobre la salud sexual y lea. O sea, cuando empecé a tener edad fue como que, mira, ahí está todo, léalo, ¿no? Y de hecho yo creo que eso fue lo que me dejó un poco con el tema. Bueno, yo desde muy chiquita tenía claro que no quería ser mamá, ¿no? O sea, no quería tener hijos, pero leyendo esos libros fue que me di cuenta que definitivamente no quería pasar por eso, porque allí estaba muy bien explicado cómo era el tema de los bebés, del parto. De hecho, todo un tomo de esa enciclopedia era sobre el tema de la gestación, o sea, de la gestación y del tener el bebé, y mostraban fotos reales de los bebés saliendo, y yo tenía, no sé, 9, 10 años, ya se pueden imaginar. En fin, que eso fue mi educación sexual. Y yo no recuerdo, por ejemplo, el tema del colegio, ¿no? Que un profesor te haya explicado. Si mucho, quizás, y eso porque me lo han dicho mis compañeritas, no, mis amigas de esa época, que nos explicaban de pronto de utilizar el condón. Yo no recuerdo haber estado en esa clase, seguramente me volé de la clase porque yo en esa época me fugaba de las clases, pero yo no recuerdo haber estado en esa clase. Y hay personas que mencionan que lo aprendieron también en el colegio, en las clases que le daban en el colegio sobre prevención. Hay otras personas que mencionaban las niñeras, ¿sí? Las institutrices que le llaman también, que son como entre niñeras y profes particulares. Con ellas aprendieron. Algunas mencionaron a la abuela o a la tía. Las pocas personas que mencionaron los padres, por ejemplo, decían que sus padres no hablaban de sexualidad porque se avergonzaban o se enojaban cuando les preguntaba sobre sexo o sobre relaciones. Entonces allí yo lo único que te puedo decir es, si eres padre o madre o quieres serlo en el futuro, pues pon mucho cuidado a esto, porque me imagino que no querrás cometer los mismos errores con tus hijos, ¿no? Me imagino que querrás hacerlo distinto. Pues entonces hoy es el mejor momento para que empieces tu educación sexual, que empieces a investigar, que empieces a cultivar todo ese conocimiento, para que cuando llegue el momento de hablar con tus hijos lo puedas hacer desde otro punto y no desde avergonzarte o desde el enojo, como pues comentaban algunas personas, que no creo que sea la mejor herramienta para poder hablar con tus hijos de sexualidad, ¿no? Porque al final eso nos va a programar también en cómo vemos la sexualidad cuando somos adultos. Entonces, mucho cuidado, y yo ahí sí te recomendaría que trabajes un poco más este tema. Listo, ¿qué otra cosa apunté por aquí que es importante? Bueno, este tema de la educación sexual a mí me parece fascinante, si te digo la verdad. Me parece que va siendo necesario que cada vez más seamos curiosos y seamos, sí, autodidactas. Yo creo que todos tenemos algo de autodidactas porque nos gusta ver, nos gusta buscar información, pero responsables con esa información también, porque claro, tenemos internet, tenemos libros que podemos ir a sacar de la biblioteca o que podemos comprar incluso. Pero ¿qué pasa con toda esta información? A veces no la sabemos gestionar bien y nos creemos todo lo que leemos. Yo soy de la escuela o de la filosofía donde es importante discernir creo que es la palabra, ¿no? Cuestionarse esas cosas que lees o que ves en internet o que alguien te dice, oye, pues no sé qué, y pues empezar también a cuestionarte un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque creerte las cosas así como vienen, como, bueno, así me lo dijeron, así es, ¿no? Pues sí, no, porque es que tú eres una persona también con tus propias experiencias, con tus propias creencias y no sé, no digo que esté mal, ¿vale? Sino que digo que nos hace falta un poco de criterio a veces. A veces nos comemos todo lo que nos dice la gente porque nos lo dijeron, ¿no? Yo he escuchado, mira, se los digo así, a personas que me dicen, es que yo lo vi en la televisión y entonces es así. Y es como que, ¿en serio? O sea, tu justificación para que eso sea verdad es porque lo viste en la televisión. Perdón, pero pues no, ¿sí? Y yo
realmente creo que, no sé, una justificación es que yo lo viví, o es que, mira, leí este libro de esta persona y yo creo fielmente porque, pues, no sé, porque es una persona reconocida, ha hecho muchos estudios y algo así, ¿no? Pero creer firmemente lo que ves en la tele, por ejemplo, yo creo que a estas alturas ya todos debemos saber que no deberíamos hacerlo. Tampoco, bueno, lo que vemos en las series. Yo soy de las que me encanta ver series de televisión y películas, pero yo todo lo que veo que me cuestiona, hasta la cosa más absurda, yo lo investigo. Y lo investigo no solamente en una fuente, en muchísimas. ¿Por qué? Y lo hablo, ¿sí? Y me gusta plantearlo. Por eso también me gusta poner estos temas aquí. Porque esto me permite conocer tu punto de vista y ver el mío. Cuando yo escucho tu punto de vista, digo, mierda, pues qué interesante, mira lo que está diciendo esta persona. O digo, no. O sea, definitivamente lo que dice esta persona, yo no camino por allí porque no resuena conmigo, no hace parte de lo que yo creo o de lo que con lo que yo resueno. Entonces, a eso vamos, o a eso deberíamos ir. Y eso es lo que yo invito cuando hablamos de educación sexual. También les recomiendo, y esto es algo que, bueno, esto es a nivel personal, ya tú miras la educación sexual que quieres gestionar en ti, ¿no? Pero yo sí les recomendaría trabajar mucho en ustedes, en conocerse a ustedes mismos. Se los he dicho millones de veces y yo creo que están cansados de que esta siempre dice lo mismo, pero es muy importante, ¿sí? Cuando trabajamos temas de relaciones y de sexualidad, el autoconocimiento es vital. Es muy importante aprender a conocerte, porque cuando tú te conoces tienes herramientas, ¿sí? Tienes herramientas que te ayudan a enfrentar las relaciones que tienes con otras personas y la sexualidad que vives también. Ya dejemos de estar en el plan de lo que tú quieras. ¿A qué te gustaría que te decía? Ay, lo que tú quieras, ¿no? Porque es que somos así de lindas. No. Y tampoco se trata, la educación sexual no va del tema de empodérate y mastúrbate más, que sí, que está muy bien, pero no va única y exclusivamente de eso. Y por acá se está acabando. Lo siento, chicos, se acabó la batería. Nos vemos en el grupo. Es que estaba transmitiendo en el Instagram, pero se me acabó la batería. Bien, entonces, lo voy a dejar en... No sé, bueno, luego lo miro. Bien, entonces, ¿en qué iba? Se me fue. A ver, ¿alguien me dice? ¿De los que están por aquí? ¿Nadie? Vale, entonces seguiré. A ver, iba en... se me fue la olla totalmente. Bueno, en el tema del empoderarte, ¿no? O sea, eso no va solamente de empoderarte o mastúrbate más. La educación sexual va mucho más allá de eso. El empoderarte, ¿para qué? ¿De qué va el empoderamiento? El empoderamiento no solamente es decir sí, no y ya. No, se va de autoconocimiento, se va de autodescubrimiento, se va también de respeto hacia ti misma, hacia ti mismo, de amor propio. De eso se trata el empoderamiento. No solamente es empodérate y ya, jódete. No, se trata de cómo me voy a empoderar, qué herramientas voy a utilizar para ese empoderamiento. ¿Sí? También cuando hablamos de masturbación, yo se los recomiendo un montón. Mastúrbate, conócete. Pero de eso, o sea, eso yo lo trabajo con autoconocimiento, con amor propio, con respeto hacia ti y hacia las personas con las que compartes tu cuerpo y tus sentimientos y tus emociones. También en el tema de educación sexual hace falta muchísima educación en la gestión de emociones, porque la sexualidad no es solamente follar a lo loco. O sea, cuando follamos a lo loco, estamos generando también muchísimas emociones que a veces no sabemos controlar, que a veces no sabemos cómo manejar. Entonces es muy importante también cuando hablamos de educación sexual aprender a trabajar esas emociones, aprender a gestionarlas. ¿Para qué? Pues para tener una mejor relación con nosotros primero, sí, una relación conmigo mejor, pero también luego pasar a tener una mejor relación con otras personas. Porque ya soy una persona pues mucho más segura, más confiada, tengo más amor en mí, no dependo de lo que la otra persona me da para poder ser o hacer o disfrutar o tal, no. Entonces, de eso se trata al final la educación sexual, al menos como yo la visualizo, ¿listo? Ya tú me dirás, no, la educación sexual se basa solamente en los libros, en los estudios, en los científicos, en... Perfecto, ¿sí? Es tu idea, es como tú lo percibes y me parece perfecto y creo que también es así. Tenemos que aprender muchísimo más de expertos, tenemos que seguir estudiando, incluso los profesionales que trabajamos en esto todavía tenemos que seguir estudiando un montón porque la sexualidad es dinámica. O sea, la sexualidad no es esto y ya, así se quedó para siempre. No, o sea, de hecho esta semana que estoy sola, Sergio está con su familia en Guadalajara,
A mí, bueno, la verdad es que me he acostumbrado mucho a escucharlo, ¿no? Él habla mucho conmigo y me cuenta sus cosas que está haciendo, pone muchos programas, a él le gusta mucho ver televisión y sus cosas que ve. Pues yo en casa, yo puedo estar en silencio, ¿no? Con los ruidos de los pajaritos y de los niños y con eso ya estoy bien. Pero me he acostumbrado tanto a su bulla, que a veces me toca poner algo como de fondo, además de música, como televisión o algún programa. Entonces esta semana me puse a pensar qué pongo que no me entretenga demasiado y que pues sea divertido también. Entonces me he vuelto a poner Sexo en Nueva York. Y Sexo en Nueva York es un programa de televisión que habla sobre relaciones, sobre sexualidad y tal, que a mí me gustó en su momento y todavía me gusta, aunque a veces digo, vaya mierda esta Carly con sus pendejadas, pero bueno, todavía me gusta. Y a lo que voy es que ha pasado más de 20 años de esa serie y hay cosas todavía que tú dices, sí, o sea, en las relaciones, en la sexualidad todavía podemos ser así, pero las cosas han cambiado muchísimo en 20 años. Y es que obviamente tienen que cambiar. Es que si no han cambiado, preocupémonos. Si tú vives tu sexualidad como la viviste cuando tenías 15, 16, 20 años, preocúpate. O sea, ¿no has avanzado? ¿No has aprendido nada en todo este tiempo? ¡Qué miedo! A mí me daría muchísimo miedo decir de que yo vivo mi sexualidad o mis relaciones como cuando tenía 20 años. Por Dios, no. Y gracias a Dios no es así. ¿Por qué? Porque es que he evolucionado, he ido avanzando con la vida, he ido aprendiendo a gestionar cosas, he ido equivocándome también y con esas equivocaciones han venido aprendizajes. Entonces todo eso hace parte de esa maleta que yo tengo cuando digo que, bueno, tengo una educación sexual que, pues que no es la perfecta ni la mejor, pero que me ha ayudado a que hoy en día pueda tener unas herramientas que me ayuden a tener unas mejores relaciones y a disfrutar más de ciertas cosas. Que en 5 años espero estar en otro, claro que sí. Yo en 5 años espero estar muchísimo mejor que ahorita y que hace 20 años, claro que sí. Entonces a eso vamos y no deberíamos tenerle miedo y no deberíamos conformarnos con esto así, ¿no? O sea, como con algo tan plano, no. La sexualidad, como te digo, va cambiando y va cambiando también a medida que tú vas creciendo. O sea, tú no eres la misma persona que cuando tenías 15 años y te hablaron de que el condón se ponía así o que tener sexo era peligroso por no sé qué o por no sé cuántas o tener sexo durante el día, no sé qué. O la masturbación es mala porque te salen pelos en las manos y no sé qué. Esas cosas a estas alturas ya deberíamos poder contrarrestarlas, ¿sí? Y poder gestionarlas de otra manera, ¿sí? Todavía puedes creer ciertas cosas, ¿no? Que, bueno, que es pecado y de pronto te duele y te sientes un poco mal o, ¿sí? O incómoda. Claro que puedes sentir esas emociones y eso trabajarlo va a ser muy difícil porque esas creencias hacen parte de nosotros. Pero cuando estamos hablando y con estas preguntas que estamos trabajando esta semana, la idea es que reflexionemos. Reflexionemos sobre eso que tenemos, sobre esos conocimientos que tenemos hasta ahora, para que creemos nuevos aprendizajes y para que sobre todo sepamos qué de esa educación que hemos tenido pues nos sirve en este momento y qué no, porque tampoco podemos decir de que todo lo que aprendimos cuando jóvenes hay que desecharlo, no. O sea, yo no creo que sea así y que tengamos que llegar a eso, pero sí que hay cosas que quizás hay que actualizarlas. Como todo, como el ordenador, el móvil, cada rato hay que actualizarlo, el televisor incluso. Yo creo que no tienes el mismo televisor de hace 20 años, porque seguramente pues hay que cambiarlo, ¿no? Los de hace 20 años generaban más calor, eran más grandes, eran más no sé qué, y ahorita son más delgaditos y bla, bla, bla. Todo cambia y todo hay que actualizarlo. Lo mismo pasa con nosotros y con los conocimientos, ¿sí? Seguramente tú aprendiste sobre el sexo oral de cierta manera, pero hoy pues ves a una persona que te explica hacerlo de otro y dices, wow, qué interesante, pues voy a probarlo. Y probándolo también y experimentándolo es que también aprendemos otras cosas. Entonces no tengamos miedo cuando hablamos de educación sexual, no tengamos miedo de aprender, ¿sí? Y de abrir la mente, ¿no? Está muy bien que lo sepas todo, está muy bien que creas tener todos los conocimientos que necesitarás para el resto de tu vida, pero no te limites a eso. No te quedes, si te lo ofrecen, ¿sí? Y si está allí, pues aprovéchalo también, ¿listo? Y para terminar, porque tampoco me quiero extender demasiado, creo que este tema pues daría también para muchas cosas, pero yo aquí no vine a darles clases, vine a contarles un poco cómo veo yo el tema de la educación sexual y cómo sobre todo creo que podríamos trabajarlo, o sea, ver esto que les estoy poniendo ahorita de qué sabemos de
de nuestra educación sexual, qué sabemos sobre sexo, cómo ha sido, cómo nos ha afectado, pero no para que te lamentes, ¿sí? No para que te quedes allí en el, vaya mierda, qué de malas fui, cómo no es que, es que había esos profesores, es que mi papá, es que... No para que te quedes allí, sino para que tengas herramientas, ¿sí? Para que digas, mierda, voy a aprender y voy a hacerlo mejor. Y para las personas que tengo a mi alrededor, para mis sobrinos, para mis hijos, para mis amigos que tienen hijos, pues voy a ser una buena herramienta de información para ellos, ¿listo? Y voy a tratar de no avergonzarme tanto cuando hablemos de temas de sexo, porque en la vergüenza, o sea, esa vergüenza que sentimos, no digo que esté mal, pues hace parte de nosotros, sentirnos avergonzados, sentirnos temerosos o penosos, como decimos en Colombia, ¿no? De incómodos incluso cuando alguien nos pregunta sobre sexo. Esas cosas no cambian de la noche a la mañana, pero a medida que tú vas adquiriendo conocimientos y a medida que vas teniendo con quién hablar de estos temas, pues te vas fortaleciendo. Y eso es lo que quiero que consigamos aquí, ¿listo? Que nos vayamos fortaleciendo. Y además te voy a recordar, para las personas que van a ver este video ahora, ¿sí? Porque luego lo voy a poner en el YouTube, pero va a ser dentro de unos meses, así que no va a estar vigente esta información que les voy a dar. Pero para las personas que lo ven ahora, recuerden que vamos a abrir nuevamente el Congreso de Sexualidad Consciente. Con Francisco Fortuño, mi amigo de Hombres Evolucionantes, creamos hace 3 años el Congreso de Sexualidad Consciente. Ya tiene 3 ediciones, este año salió la 3ª edición. Y con ese congreso lo que nosotros queremos es ayudar a las personas a tener una mejor educación sexual, a que vean que el sexo no solamente es follar y ya, sino que puede ser muchísimas cosas más, que también aprendan a gestionar sus emociones, a gestionar sus relaciones. Y eso es lo que queremos hacer con el congreso. Lo vas a tener abierto del 1 al 8 de septiembre, completamente gratis, así que aprovecha, ¿listo? Aprovecha, suscríbete a congresosexualidad.com. Te lo voy a dejar, voy a poner el enlace aquí en la charla para que lo tengas y pues que te suscribas, es gratis. Si luego quieres hacerte con el pase premio, pues aprovecha porque es muy económico. Está ahorita, lo tenemos en 69 euros y está bastante bien, viene con regalos, tienes todas las charlas de esta edición que son más de 40 charlas con sus audios que puedes descargar en el móvil y escucharlo y estar ahí como trabajando y reflexionando, que esa es la idea. O sea, con estas charlas no es simplemente que las escuches y ya, sino que reflexiones, aprendas, mira qué te sirve, qué no, y corrobora toda esa información. A la final es eso. Y bueno, y el congreso lo hacemos con muchísimo cariño y tengo muchas ganas de que lo disfrutes nuevamente este 1 de septiembre, listo, del 1 al 8. Así que mira, métete a la página también para que veas las personas que van a participar, quién te llama la atención, a quién te gustaría ver esos temas y pues que te apuntes las fechas para que puedas disfrutarlo, ¿listo? Y nada, chicos, seguiremos debatiendo aquí en el grupo privado, ¿listo? Yo estoy súper pendiente de las preguntas. Recuerden que hoy la pregunta es ¿cómo afecta tu educación sexual, la educación sexual de la que hablamos ayer, cómo ha afectado tus relaciones hoy en día? Si podrías decirlo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pues, no sé, pues tal vez no. Yo te diré que a mí, ya que estamos aquí hablando entre nos, te diré que a mí me ha afectado, yo creo que sí, de alguna manera. Sobre todo me ha afectado el tema de, de no querer tener hijos, ¿no? En definitiva, porque claro, a mí la educación sexual que me dieron era, como alguien decía por allí en los comentarios, que era de no te quedes embarazada, mucho cuidadito. A mí también me lo dijeron muchas veces, de pásela rico pero que no se le note. Ese era el lema de mi casa. Vaya con sus amigos, váyase para la finca, haga pero que no se le note, que aquí no venga con premio. Y me quedó muy marcado, además porque en mi generación y en mi colegio y en mi familia, mis primas empezaron a quedar embarazadas muy jóvenes, 16, 18 años, y a mí eso me chocó bastante porque yo decía, pero, o sea, yo no quiero ser madre a esta edad. Y me dio muchísimo miedo y me afectó bastante para empezar a tener relaciones sexuales porque yo no quería. O sea, tenía pánico de tener relaciones porque decía, me van a preñar a la primera. Y tuve muchísimo miedo de tener relaciones y de hecho cuando lo hice fue como con 3 condones y era como con un pánico de que no se vaya a romper esta vaina y luego rezando para que me llegue el periodo y no tuve sexo esa vez y no pude tener sexo hasta el mes siguiente que me llegó el periodo porque era con un miedo de hasta que no me llegue, por el miedo de quedar embarazada. Entonces, también vivir así, yo digo que no. O sea, obviamente eso también me ha ayudado porque como no quiero ser madre, pues
a tener un mejor control y todo eso. Yo veo el lado positivo también, pero también veo el lado negativo, porque tener miedo a tener relaciones al principio por eso es como, bueno, a veces hay personas que tienen miedo de empezar a tener relaciones por el dolor, ¿no? El primer dolor, ¿no? La primera penetración y todo eso que da un poco de corte y que no sabes qué tanto te va a doler, pues bueno, dejas de tener relaciones o lo vas posponiendo por el miedo al dolor. Hay personas que lo hacen por miedo al que dirán, bueno, o sea, no hacerlo por miedo, yo creo que es muy triste. La verdad, te lo digo, yo lo pospuse mucho tiempo. Bueno, también no tenía la persona ideal para eso, pero en fin, que el asunto es que eduquemos mejor a nuestros pequeños para que así podamos vivir una sexualidad pues mucho más consciente y que la disfrutemos más. Empezar a educar no desde el miedo, sino desde el placer. No pasa nada porque tú le digas a los niños que van a disfrutar, pero que pues cuando sean más grandes o cuando tengan, pues no sé, pero negarles como ese conocimiento simplemente porque tú tienes miedo, vergüenza o algo así, no sé. Yo creo que esto da para muchísimos más debates y ahí se los dejo para que lo piensen y lo reflexionen. Pues nada, me encanta verlos, me encanta leerlos, así que por favor sigan opinando y pásense por mi Instagram, síganme en el Instagram, porque allí toda esta semana estoy compartiendo temas sobre educación sexual, ¿listo? Así que súper pendientes que las publicaciones de esta semana rondan en ese tema, ¿listo? Un abracito, cuídense mucho, pásenla bien, gracias por verme y nos veremos la próxima semana. Chao, chao.